Bajo un mar de lava solidificada en el sur del Valle de México yace una ciudad olvidada. Una civilización que desapareció en cuestión de horas y que el fuego del volcán Xitle convirtió en leyenda. Durante siglos, nadie imaginó que bajo ese paisaje oscuro dormía una pirámide ancestral, una estructura circular que desafía todo lo que creíamos saber sobre las culturas del altiplano. ¿Quiénes fueron los constructores de Cuicuilco? ¿Podría estar bajo la lava la clave del nacimiento de Teotihuacán? ¿Y qué secretos aún guarda esa pirámide que sobrevivió a un volcán? Lo que los arqueólogos descubrieron cambió para siempre la historia de Mesoamérica. Hoy descubrirás cómo la destrucción de una ciudad encendió el origen de otra. Antes de que el fuego del volcán Xitle cambiara el destino del Valle de México, Cuicuilco era el corazón palpitante de una civilización brillante. Sus templos circulares dominaban la llanura, rodeados de canales, campos fértiles y aldeas que respiraban orden y espiritualidad. El aire olía a maíz recién molido y a incienso quemado en honor a los dioses del sol y de la lluvia. Era una ciudad viva, llena de ritmo, comercio y fe. En su momento de esplendor, alrededor del año 800 a.C., Cuicuilco fue el primer gran centro urbano del altiplano. Su pirámide circular, una rareza arquitectónica en toda Mesoamérica, se alzaba como símbolo de eternidad. Mientras otras culturas miraban al cielo buscando dioses lejanos, los cuicuilcas construyeron un templo que giraba sobre sí mismo, evocando los ciclos del tiempo, el fuego y la vida. Los arqueólogos creen que más de 20,000 personas habitaban la región. Era una sociedad organizada, con sacerdotes, comerciantes y agricultores que dominaban el uso del agua y la obsidiana. Desde sus orillas, el Carro Magdalena les proveía de vida. Sus campos de cultivo, alimentados por canales y terrazas, daban el sustento necesario para mantener una ciudad próspera. Pero su verdadero poder no estaba en la agricultura, sino en su conexión espiritual con la naturaleza. El fuego, el viento, la lluvia y la tierra eran más que elementos, eran dioses que caminaban entre ellos. En los rituales del solsticio, los sacerdotes ascendían los peldaños de la pirámide portando antorchas encendidas. El humo se mezclaba con el canto de las caracolas y el resplandor del fuego parecía un diálogo con el cielo. Creían que el universo era cíclico, que todo nacimiento implicaba una destrucción y que el fuego no era enemigo, sino mensajero. Las ofrendas halladas por los arqueólogos siglos después, figurillas de barro, conchas marinas, cuchillos de obsidiana, hablan de una cultura profundamente simbólica. Cada objeto, cada piedra, era colocado con intención. Nada era casual. El círculo, su forma sagrada, representaba el retorno, el renacer y la continuidad de la existencia. Cuicuilco también era un punto de encuentro. Desde el norte, llegaban comerciantes con turquesas y pieles, desde el sur, tribus con cacao, plumas y jade. El mercado era un cruce de mundos, donde se hablaban lenguas distintas, pero todos compartían un mismo respeto por el fuego y la tierra. Los templos secundarios rodeaban la Gran Pirámide, formando un patrón que hoy algunos arqueólogos interpretan como una representación del cosmos. Cada estructura tenía una orientación astronómica precisa. El movimiento del sol marcaba las fechas de siembra, las ceremonias, las ofrendas. Era una ciudad que respiraba al ritmo del universo. Y en su centro, la gran pirámide circular, construida con piedra volcánica y barro endurecido, se alzaba en espiral, como una llama petrificada. Su forma no era casual. Mientras las pirámides cuadradas elevaban el alma hacia el cielo, ésta abrazaba la tierra. Era el templo del equilibrio, del retorno a lo esencial. Los sacerdotes decían que en el fuego habitaba la voz de los dioses. El Xitle, el volcán dormido al suroeste, era considerado una deidad poderosa. Su cima, cubierta de neblina, era venerada con respeto,
pero también con temor. Si el fuego despierta, decían, el mundo cambiará. Y el mundo cambió. Antes de que la catástrofe llegara, Cuicuilco vivió un periodo de tensiones. Los temblores se hicieron frecuentes, el aire olía distinto y los animales huían hacia el norte. Algunos relatos orales, reconstruidos siglos más tarde, hablan de noches donde el cielo se tornaba rojo, como si el dios del fuego diera señales. Pero los sacerdotes interpretaron esas luces como bendiciones, no advertencias. La ciudad siguió su vida. Los campos fueron cosechados, las ofrendas continuaron. El pueblo confiaba en sus dioses. Nadie imaginaba que su fe sería puesta a prueba de la manera más devastadora. Porque mientras en la superficie reinaba la calma, en las profundidades de la tierra algo se agitaba. El Xitle, dormido durante siglos, empezaba a despertar. Las grietas se abrían lentamente en el suelo. El sonido del volcán crecía como un murmullo distante, un rugido que los hombres confundían con el viento. Algunos huyeron, otros decidieron quedarse, convencidos de que el fuego se calmaría si lo adoraban. Encendieron antorchas, llevaron ofrendas, elevaron plegarias al volcán. Pero el fuego no escuchó. El día que el Xitle despertó, la tierra se partió en dos. La noche se volvió día, y el dios que habían venerado descendió sobre ellos no en forma de bendición, sino de destrucción. La lava avanzó lentamente, pero con un poder imparable. Todo lo que Cuicuilco había construido, sus templos, sus plazas, sus hogares, fue engullido por un río ardiente que lo cubrió todo. La ciudad quedó sepultada bajo metros de roca fundida. El fuego consumió su gloria y el silencio cubrió su historia. Pero los mitos dicen que no todo fue perdido. Algunos sobrevivientes huyeron hacia el norte, llevando consigo su conocimiento, sus dioses y su fe. Y en ese éxodo comenzó el rumor de una nueva ciudad que se alzaría más adelante, entre el polvo y la piedra, Teotihuacán. Los arqueólogos creen que los descendientes de Cuicuilco sembraron las primeras semillas de esa civilización, que de la ceniza del Xitle nació la cuna del nuevo poder mesoamericano. Pero nada los preparó para lo que descubrirían bajo la piedra milenaria siglos más tarde. El rugido del volcán Xitle marcó el final de una era. Primero fue el temblor, después el humo y finalmente el fuego. La tierra se abrió como una herida y comenzó a escupir lava incandescente. Las montañas cercanas se iluminaron con el resplandor del magma y el cielo se tiñó de rojo. Los habitantes de Cuicuilco corrieron hacia las orillas del lago buscando refugio, pero no había escape. El volcán había despertado con una furia que nadie podía detener. Los relatos reconstruidos por los arqueólogos cuentan que el desastre fue lento, pero devastador. La lava avanzó como una serpiente ardiente, engulliendo campos, templos y caminos. Durante días, la ciudad fue consumida por el fuego, mientras los sacerdotes alzaban sus plegarias al cielo, pero los dioses guardaron silencio. Los pocos que lograron huir vieron cómo su mundo desaparecía bajo un río de piedra líquida. Los que se quedaron fueron sepultados junto a sus templos, convertidos en guardianes eternos de una ciudad perdida. Y así, en cuestión de semanas, Cuicuilco dejó de existir. Una civilización entera se convirtió en ceniza. Por siglos, el lugar quedó cubierto por la oscuridad. El tiempo y el silencio hicieron su trabajo. La lava se endureció, los árboles crecieron sobre ella, y las generaciones siguientes olvidaron que alguna vez hubo una ciudad bajo sus pies. Pero los mitos sobrevivieron. Las historias hablaban de una urbe circular que había desaparecido en llamas, de sacerdotes que juraron que el fuego no era el fin, sino el comienzo de algo mayor. Y fue entonces cuando comenzó el misterio. ¿A dónde fueron los sobrevivientes? Algunos investigadores creen que escaparon hacia el norte, buscando tierras fértiles lejos del volcán. Otros aseguran que llevaron consigo sus creencias, sus símbolos y su conocimiento arquitectónico. Y en algún punto del Valle de México fundaron una nueva ciudad, Teotihuacán. No hay pruebas absolutas, pero las semejanzas son imposibles de ignorar. El trazado urbano, los rituales solares y la veneración al fuego y al agua,
todo parece heredado de Cuicuilco, como si el espíritu de la ciudad sepultada hubiera renacido en otra forma. Algunos arqueólogos lo llaman la migración del fuego, una corriente de saber y fe que se movió desde el sur hasta el norte del valle, llevando en silencio las raíces de una nueva civilización. Así, de las ruinas de una ciudad nacida del fuego, se levantó la ciudad de los dioses. Pero el misterio no termina ahí. Bajo los metros de lava endurecida, los estudios geofísicos modernos han revelado cavidades y estructuras aún no exploradas. Los arqueólogos creen que buena parte de Cuicuilco sigue intacta, sellada por el mismo material que la destruyó. Un sarcófago natural que preservó templos, plazas y objetos durante más de 2000 milenios. ¿Qué podría haber ahí abajo? ¿Restos humanos? ¿Ofrendas? ¿Pruebas de una conexión directa entre Cuicuilco y Teotihuacán? Nadie lo sabe con certeza. Las excavaciones son difíciles y costosas, y gran parte del sitio sigue cubierto por avenidas modernas y construcciones. Aún así, los pocos hallazgos realizados son fascinantes. En los niveles más profundos se han encontrado fragmentos de cerámica finamente decorada, obsidiana trabajada y restos de altares circulares. Todo indica que Cuicuilco no era una aldea primitiva, sino una sociedad compleja y avanzada. Algunos incluso creen que fue la primera gran ciudad del Valle de México, mucho antes de Teotihuacán o Tula. Y aquí surge una de las preguntas más inquietantes. ¿Y si Cuicuilco fue el modelo que inspiró toda la arquitectura mesoamericana posterior? ¿Y si la tragedia del Chitle no destruyó una cultura, sino que la multiplicó? Hay quienes proponen una teoría más mística. Dicen que el fuego del volcán no fue un accidente, sino parte de un ciclo divino. Que los sacerdotes sabían que su mundo debía ser purificado para renacer. Que los dioses del fuego exigían sacrificio para dar vida a una nueva era. Y que la erupción del Chicle fue, en realidad, un ritual cósmico llevado al extremo. Sea mito o historia, lo cierto es que Cuicuilco desapareció sin dejar testigos. Su memoria quedó enterrada bajo metros de roca, y durante siglos nadie imaginó lo que dormía allá abajo. Hasta que, miles de años después, en pleno siglo XX, el destino volvió a hablar. Mientras se realizaban obras en la zona sur de la Ciudad de México, los ingenieros notaron algo extraño bajo el suelo. Capas de piedra redondeada perfectamente colocadas y un patrón que no podía ser natural. Lo que parecía una simple colina era, en realidad, una pirámide. Una construcción monumental que había sobrevivido al fuego, al tiempo y al olvido. El descubrimiento dejó al país sin palabras. Porque bajo la lava, la historia seguía viva. Una pirámide circular, enterrada pero intacta, aguardaba para contar el relato de una civilización que se negó a desaparecer. Y con ella resurgió el misterio. ¿Fue Cuicuilco el origen de Teotihuacán? ¿O eran dos mundos distintos unidos por una misma visión del cosmos? ¿Podría la lava estar ocultando más estructuras, más secretos, más respuestas que aún no conocemos? La historia de Cuicuilco no termina con su destrucción. Empieza con su silencio. Un silencio que todavía resuena bajo la tierra, esperando ser escuchado. ¿Podría ese volcán haber sellado no solo una ciudad, sino también un portal al pasado? ¿Podría la pirámide enterrada ser la clave para entender el nacimiento mismo de las civilizaciones mesoamericanas? La respuesta, quizá, aún duerme bajo la roca. Pero un día, todo cambió. Durante siglos nadie imaginó que bajo la Piedra Negra del sur de la Ciudad de México dormía una de las pirámides más antiguas del continente. El paisaje parecía normal, montículos, hierba, caminos, pero bajo esa calma se escondía un secreto que había resistido más de 2000 años de silencio. Fue a comienzos del siglo XX cuando el destino decidió revelarlo. En 1917, mientras se realizaban obras en la zona conocida como Tlalpan, los ingenieros comenzaron a notar algo extraño. El terreno no era natural. Había capas de piedra perfectamente apiladas y una forma circular que sobresalía bajo la lava solidificada. Al excavar un poco más, apareció una estructura. No era una roca, era una construcción.
El arqueólogo Manuel Gamio fue uno de los primeros en reconocer su magnitud. Lo que tenían frente a ellos no era una colina cualquiera, sino una pirámide. Una pirámide circular, única en su tipo, enterrada bajo más de 10 metros de lava. Así comenzó el renacimiento de Cuicuilco. Gamio y su equipo iniciaron una excavación meticulosa. Cada capa retirada revelaba un fragmento de historia: cerámica, figurillas, restos de ofrendas. La lava había actuado como un escudo, preservando los materiales en un estado casi perfecto. Lo que el fuego destruyó, también lo protegió. A medida que los arqueólogos avanzaban, la magnitud del hallazgo crecía. La base de la pirámide medía más de 135 metros de diámetro y casi 25 de altura. Estaba construida con piedra volcánica y recubierta de lodo endurecido, formando una estructura sólida y sorprendentemente moderna. Su forma circular desafiaba las convenciones mesoamericanas. No era un templo común, era un calendario de piedra, una metáfora del ciclo eterno. En su cima se hallaron restos de plataformas que pudieron servir para ceremonias religiosas o rituales astronómicos. Las orientaciones coincidían con los solsticios y equinoccios, lo que confirmaba su vínculo con el movimiento del Sol. La ciudad entera estaba pensada como un reloj cósmico. Pero lo más impactante llegó después. Bajo los niveles de lava, los arqueólogos descubrieron restos de viviendas, talleres y caminos. La ciudad no era pequeña. Era un complejo urbano avanzado, con plazas, altares y zonas de producción. Un hallazgo que cambió por completo la visión que se tenía del origen de las ciudades mesoamericanas. Hasta entonces, se creía que Teotihuacán había sido la primera gran metrópoli del altiplano. Pero Cuicuilco, con su antigüedad de más de 2000 años antes de Cristo, demostró que la historia era más antigua y más profunda. Los objetos hallados también revelaron una espiritualidad compleja. Había figurillas de mujeres embarazadas, símbolos del renacimiento y la fertilidad. Había cuchillos de obsidiana, usados en rituales de purificación, y fragmentos de caracoles marinos traídos desde la costa. Evidencia de un comercio que abarcaba cientos de kilómetros. Los estudios posteriores mostraron que Cuicuilco fue un punto de encuentro entre pueblos del sur y del norte. Una especie de laboratorio cultural donde nacieron ideas que luego se expandieron por toda Mesoamérica. Era el embrión de una civilización. Y sin embargo, lo más que asombró a los investigadores fue su ubicación. El sitio estaba justo en la ruta de la lava del Xitle. La ciudad fue construida sobre una tierra dormida, sin saber que debajo de sus cimientos el fuego seguía vivo. Es como si sus creadores hubieran desafiado a los dioses, o los hubieran invocado. Con el paso de las décadas, los trabajos continuaron. Nuevas excavaciones en los años 60 y 70 revelaron zonas habitacionales, altares secundarios y restos humanos. En algunos entierros se encontraron ofrendas de jade y obsidiana, lo que indica que se trataba de personas de alto rango. Otros entierros, más humildes, estaban dispuestos en círculos, como si quisieran imitar la forma de la pirámide central incluso en la muerte. Los arqueólogos notaron algo más. El diseño urbano parecía tener un propósito espiritual. Las calles conducían hacia la pirámide, como si todas las rutas convergieran en un punto de energía. Era una ciudad que no solo se construyó para vivir, sino para creer. Pero entre los hallazgos también surgieron nuevos misterios. Los estudios geofísicos, modernos, con radar de penetración de suelo y escaneo magnético, han detectado anomalías bajo las capas de lava que todavía no se han excavado. Cámaras, túneles, estructuras ocultas. Algunos arqueólogos piensan que buena parte de Cuicuilco sigue enterrada, intacta. Otros creen que bajo la pirámide podría haber un espacio ceremonial aún desconocido. Imagina lo que eso significa. Una ciudad milenaria, sellada por la lava, conservada como una cápsula del tiempo. Cada metro excavado podría revelar piezas que reescriban la historia del origen de Mesoamérica. Pero hay un detalle que deja a los investigadores sin aliento. Las dataciones más recientes muestran que cuando Cuicuilco fue sepultada, Teotihuacán apenas comenzaba a levantarse. Y poco después del desastre del Xitle, Teotihuacán creció con una velocidad inexplicable.
Miles de personas llegaron desde el sur, trayendo consigo sus creencias, su estilo arquitectónico y su conocimiento astronómico. ¿Coincidencia? Difícilmente. Todo apunta que los refugiados de Cuicuilco fueron los primeros constructores de Teotihuacán, que el fuego del Xitle no destruyó una civilización, sino que la transformó. La tragedia se convirtió en Génesis. Los arqueólogos lo resumen así: del fuego nació la ciudad de los dioses. El símbolo de Cuicuilco, el círculo, representaba el ciclo de la vida. Y ese mismo símbolo parece haberse replicado, siglos después, en la estructura cósmica de Teotihuacán. Los templos del Sol y de la Luna repiten la idea de dualidad, de equilibrio, de eternidad. Dos ciudades separadas por la lava, pero unidas por la misma visión del universo. Hoy, el sitio arqueológico de Cuicuilco sigue allí, rodeado de avenidas y edificios modernos. Miles de personas pasan frente a él cada día, sin saber que caminan sobre una civilización que vio nacer la historia del Valle de México. La pirámide circular se mantiene en pie, silenciosa, resistiendo el paso del tiempo y el olvido. Sus piedras, ennegrecidas por la lava, parecen aún calientes, como si el fuego del Xitle siguiera latiendo dentro de ellas. A veces, los visitantes dicen sentir una energía extraña al recorrer el sitio. Un silencio denso, como si el pasado respirara bajo el suelo. Quizás sea imaginación, o quizá sea la voz de los antiguos cuicuilcas que aún susurran desde el interior de la Tierra. Los científicos continúan explorando la zona con nuevas tecnologías, pero el acceso a ciertas áreas sigue prohibido por riesgo estructural. Se sabe que bajo la superficie hay túneles de lava que podrían ocultar más restos arqueológicos. Nadie puede asegurar qué hay en su interior. Pero una cosa es segura: Cuicuilco aún no ha contado toda su historia. Y así, una pirámide que sobrevivió al fuego se convirtió en un símbolo de resistencia, una metáfora de la humanidad misma. Podemos ser cubiertos por la destrucción, pero no borrados. Lo que parecía una tumba era en realidad el origen. Una ciudad que murió para que otra pudiera nacer. El fuego no la consumió, la transformó. El viento que sopla sobre Cuicuilco no es cualquier viento. Parece llevar consigo el eco de los rezos antiguos, las voces de una ciudad que se negó a desaparecer. Cada piedra, ennegrecida por la lava, cuenta una historia de resistencia, de renacimiento. Cuando uno observa aquella pirámide circular, algo cambia dentro. No se ve solo un monumento arqueológico, se siente un símbolo, un recordatorio de que incluso en la destrucción hay creación. Porque cuando el volcán Xitle rugió, no solo destruyó casas y templos, también sembró las raíces de una nueva civilización. El fuego que arrasó Cuicuilco fue el mismo que encendió la chispa de Teotihuacán. De las cenizas de una ciudad, nació otra que se convertiría en una de las más impresionantes del mundo antiguo. Piénsalo, si el Xitle no hubiera hecho erupción, ¿habría existido la ciudad de los dioses? ¿Habría surgido aquel centro cósmico donde el hombre intentó alcanzar el sol? Quizá no. Quizá la lava no fue el final, sino el puente. Y esa idea es tan humana como universal. Porque en el fondo, Cuicuilco no solo nos habla del pasado, nos habla de nosotros, de nuestra capacidad para renacer cuando todo parece perdido, de cómo el fuego, que destruye, también puede forjar. Los arqueólogos lo saben, cada fragmento hallado bajo la lava es una lección de esperanza. Ahí están los restos de un pueblo que se negó a ser olvidado, que dejó mensajes de piedra para quien quisiera escuchar. Los cuicuilcas no desaparecieron, se transformaron, migraron, llevaron su conocimiento y su cosmovisión hacia otros valles. Y en ese viaje, sembraron la semilla de nuevas culturas. Son los fantasmas constructores del altiplano, los antepasados silenciosos que moldearon lo que vendría después. Hoy, cuando uno recorre Teotihuacán,
puedes sentir su herencia en cada piedra. La geometría, el orden, la obsesión por los astros, todo parece llevar el ADN espiritual de Cuicuilco. Es como si su alma hubiera viajado a través del fuego. Y eso nos lleva a una reflexión más profunda. Las civilizaciones, como las personas, nunca mueren del todo. Sus ideas, sus sueños, sus símbolos encuentran siempre la manera de sobrevivir. A veces bajo la tierra, a veces bajo la lava, a veces dentro de nosotros. El círculo de Cuicuilco no es solo una forma arquitectónica, es una metáfora del ciclo eterno de la existencia. Nacimiento, destrucción, renacimiento. Una lección que los antiguos entendían mejor que nosotros. Tal vez por eso su pirámide no apunta al cielo, sino al horizonte. No busca alcanzar a los dioses, sino recordar que todo lo que asciende también regresa. Que todo lo que vive vuelve a empezar. Imagina por un momento el día de la erupción. El suelo temblando, el humo cubriendo el sol. Las familias mirando al horizonte mientras el fuego descendía. Debieron creer que el mundo se acababa. Y sin embargo, ese fin fue solo el comienzo de otra historia. Hoy, la lava que los sepultó es su guardiana. Protege lo que dejaron atrás. Y cada excavación, cada fragmento recuperado es como una voz que emerge desde la oscuridad para decirnos, seguimos aquí. Cuicuilco nos enseña que no hay catástrofe definitiva, que incluso los finales más violentos esconden el germen de un nuevo amanecer, que la historia no se borra, se transforma. Y quizá, mientras caminamos por las avenidas modernas de la Ciudad de México, no imaginamos que bajo nuestros pies duerme esa memoria ardiente, que en los cimientos de hospitales, avenidas y centros comerciales sigue latiendo el corazón de una ciudad antigua, invisible, pero viva. Algunos investigadores creen que aún queda más por descubrir bajo la lava, que túneles y cámaras intactas esperan el momento en que la tecnología permita explorarlas sin dañarlas. Y cuando eso ocurra, puede que los secretos que aún guarda Cuicuilco cambien de nuevo lo que creemos saber sobre el origen de la civilización en América. Tal vez encontremos nuevas pruebas del vínculo con Teotihuacán. Tal vez descubramos un mensaje más profundo tallado por manos que sabían que serían cubiertas por fuego. O tal vez simplemente confirmemos lo que siempre hemos intuido, que la vida y la muerte, la creación y la destrucción no son opuestos, sino partes del mismo ciclo. Así, Cuicuilco no es una ruina, es un recordatorio, una voz del pasado que nos susurra que los comienzos más poderosos suelen nacer del caos. Y esa es, quizá, la mayor enseñanza que nos deja esta pirámide que sobrevivió a un volcán. Que nada está realmente perdido, que la historia, como el fuego, siempre encuentra una forma de volver a arder. Ahora, la pregunta es tuya. ¿Tú qué crees que intentaban decirnos los antiguos al construir una pirámide circular justo sobre una tierra dormida por el fuego? ¿Era una advertencia? ¿Una ofrenda? ¿O un acto de fe? Déjame tu respuesta en los comentarios. Porque la historia de Cuicuilco no se escribe solo con piedras, sino con quienes seguimos buscando su significado. Y si esta historia te hizo pensar, si te recordó que hasta la destrucción puede tener un propósito, entonces dale like, suscríbete y comparte este video, porque los misterios siguen vivos bajo nuestros pies. Y quizá uno de ellos siga ardiendo bajo la lava de Cuicuilco.